del ISOC y vamos a referirnos en los próximos 15 minutos a aspectos que tienen que ver con la patología quística renal y con la agenesia renal fetal. Hablaremos de algunas generalidades, aspectos que tienen que ver con el screening y aspectos que tienen que ver con las anomalías renales fetales en sí mismas. Las anomalías congénitas renales y de la vía urinaria, hoy conocidas como CACUT, son defectos relativamente frecuentes, entre los más frecuentes. Es un grupo heterogéneo de defectos y la mayoría tiene signos ecográficos y son detectables en la ecografía del segundo trimestre a más tardar. Las enfermedades quísticas renales, a su vez, se caracterizan por heterogeneidad fenotípica y genética, es decir, que hay distintos fenotipos que tienen una misma base genética y hay distintas enfermedades genéticas que pueden mostrar un mismo fenotipo. Y hoy en día esto es uno de los temas más importantes que tienen que ver que alrededor de estas patologías renales. Estas patologías pueden ser congénitas o adquiridas, pueden ser genéticas o ambientales, uni o bilaterales, o aisladas o asociadas a otras malformaciones o formando parte de síndromes genéticos. Tratar de establecer un diagnóstico etiológico es relevante para el pronóstico de este embarazo como para el asesoramiento general y el pronóstico reproductivo de esa pareja. ¿Cómo hacemos el screening de las anomalías CACUT, o sea, de las anomalías del sistema urinario? Bueno, siguiendo las guías del ISOC, tanto la guía de 11-14 como la guía del scan fetal de alrededor de las 20 semanas. Y está establecido cuáles son los cortes básicos a hacer en ambas. Y básicamente lo que hay que chequear son cortes en la pelvis, de corte coronal, de tórax y abdomen para ver los riñones, ver el tubérculo genital y además la mayoría de los operadores también prenden el Doppler para ver las arterias renales y además chequean en la parte longitudinal, en el paraespinal, la presencia de los riñones que a esta altura del embarazo son ligeramente ecogénicos. Y la guía de 20 semanas, básicamente uno tiene que constatar que los riñones están y que son de forma, tamaño y ecogenicidad normal, con las pelvis renales y la vejiga, y constatar la presencia de vejiga. Cualquier cosa que esté mal, hay que medir todo y hacer una evaluación nefrourológica completa. Y este screening funciona muy bien. Con esto debiéramos detectar prácticamente todas las anomalías renales. Y si vemos en este trabajo del grupo de Nicolaides, donde evaluaron más de 50.000 embarazos y estas anomalías a las que nos vamos a referir, renales, prácticamente todas fueron diagnosticadas en el segundo trimestre. Solo algunos casos de agenesia renal unilateral en el tercer trimestre. Interesante, no hubo diagnóstico postnatal, es decir, que hubo 100% de detección de las anomalías renales, de la patología quística renal y de la agenesia renal fetal. Y por supuesto, no para screening, pero también es importante tener en cuenta, porque es de ayuda y complementaria, es la resonancia magnética, donde, como vemos, tanto la vía excretora como las masas renales se ven claramente, y esto muchas veces es importante en el contexto de patología renal con muy poco líquido, donde la ecografía pierde un poco de eficiencia o resulta más difícil su interpretación. Bueno, en relación a la agenesia renal, es una ausencia de tejido renal por un defecto precoz, un defecto neurológico, puede ser unilateral o bilateral, y generalmente en el unilateral tiene líquido normal y es de buen pronóstico, y en bilateral obviamente se asocia a anidramios a partir del segundo trimestre y no se observa la vejiga y tienen muy mal pronóstico. Un punto importante es que tiene una alta asociación con otras anomalías. Desde el punto de vista ecográfico, típicamente se ven las fosas renales vacías, no se identifican, anidramios en el scan del segundo trimestre, si después de las 16 semanas, oligoamio severo o anidramios, no se identifican las arterias renales, no se identifica vejiga y presenta un tórax estrecho tanto a nivel de relación cardiotorácica como de relación tóraco-abdominal. Y una cosa importante, como este caso que
es poner en evidencia la ausencia de para el diagnóstico, que no siempre es sencillo, como he dicho, en el contexto de un oligoamio o anhidramio severo, la presencia o ausencia de las arterias renales. En este caso, si a los 11, 14 semanas se hubiera visto, probablemente ya se hubiera sospechado inicialmente. La agenesia renal bilateral a veces ofrece dudas diagnósticas y entre ellos ruptura prematura de membranas, es decir, todas las patologías que pueden dar ausencia de líquido en una ecografía a las 18 o 20 semanas. Y no siempre es tan sencillo la diferenciación. El pronóstico una vez hecho el diagnóstico, el pronóstico de la agenesia renal bilateral es letal, pero hay que tener en cuenta que se asocian con otras anomalías y hay una prevalencia no menor de anomalías cromosómicas y de síndromes genéticos, con lo cual amerita una evaluación genética que después vamos a referirnos. Y fíjense, por ejemplo, 30%, 30-40% de casos que son parte de un síndrome genético, muchos de estos síndromes genéticos que tienen agenesia renal entre sus manifestaciones tienen patrones de herencia recesivos, autosómicos recesivos ligados al X y dominantes, con lo cual es muy importante ponerlos en la evidencia para el manejo y el asesoramiento futuro también de la embarazada. Y en relación a la patología quística renal, vamos a referirnos a la displasia renal multiquística por un lado y después a las otras patologías de tipo poliquistosis que la mayoría tienen una base genética, la recesiva, la dominante y otras patologías caracterizadas también por riñones hiperecogénicos, agrandados, grandes, de tamaño grande y con pequeños quistes. Como vamos a ver, hay varias que tienen estas características y que tienen una base genética que hoy es uno de los puntos importantes al resolver. La displasia renal multiquística, que es la primera que vamos a tratar, es una de las anomalías más frecuentes y puede ser unilateral o puede ser bilateral. Obviamente la unilateral suele tener buen pronóstico y la bilateral se comporta como una agenesia renal bilateral. Y en general se caracteriza por quistes de mediano, pequeños, de mediano y gran tamaño, no comunicantes, lo cual es importante para el diagnóstico diferencial que a veces puede generar alguna dificultad con hidronefrosis severa. La unilateral es ausencia, ausencia no, se ve una masa con quistes paraespinales de diferentes tamaños y habitualmente coexiste con una vejiga y con líquido amniótico normal y hay que tener cuidado porque cerca de la mitad de los casos puede haber alguna anomalía urinaria renal contralateral. Y en general, si el riñón es normal, suele ser un poquito más grande porque hace como en la agenesia renal unilateral, hace un mecanismo compensatorio. Una pregunta importante siempre, como cualquier anomalía, pero acá lo marcamos, es si es aislada o es asociada. El 75% de las displasias renales multiquísticas son aisladas, pero dentro de las no aisladas o asociadas o formando parte de un síndrome genético, hay una prevalencia no menor de anomalías cromosómicas, de anomalías de microlesiones, microduplicaciones y también de síndromes génicos. Con lo cual, también es importante su evaluación genética. La displasia renal multiquística unilateral, como por ejemplo este caso, 37 semanas, un riñón claramente multiquístico, el otro normal, con líquido amniótico normal, vejiga normal, esto es de buen pronóstico y normalmente se maneja como un embarazo normal. En tanto, la displasia renal multiquística bilateral que vemos en el segundo trimestre, que es una lesión, por ejemplo, en este caso, con una lesión bilateral con patrones de quistes diferentes, en un quiste con un riñón con quistes medianos y grandes, y el otro con quistes mucho más chicos, pero también displásico, con anidramios, no se ve la vejiga, y esto tiene mal pronóstico, y esto es letal. Vamos a las patologías de riñones poliquísticos, empezando por la autosómica recesiva. Es rara, pero es la que más, digamos, la que se suele presentarse en la etapa, o sea, habitualmente se diagnostica en la etapa prenatal. Es una ciliopatía, también llamada ciliopatía renal, y es una variante patogénica bialélica en un gen conocido. Esto forma microquistes y un agrandamiento renal difuso y
terminan desarrollando una enfermedad renal terminal y hepatobiliar. Es decir, hay formas, la presentación prenatal es variable. Generalmente se ve, pero hay formas que son muy severas que ya en el segundo trimestre están de comienzo muy precoz y otras más tardías. Las de comienzo precoz tienen ya anidramios en el segundo trimestre y las de comienzo más tardío mantienen el líquido durante el embarazo. Esas terminan desarrollando una enfermedad renal terminal y una enfermedad hepatobiliar. Este caso, por ejemplo, 18 semanas, que se presenta con riñones grandes, poliquísticos, o sea, con muy pequeños quistes, hiperecogénico, con una circunferencia abdominal aumentada, porque los quistes, los riñones ocupan lugar, están bastante agrandados, no se observa vejiga, y anidramios, esto obviamente es incompatible con la vida. Cuando tenemos estos casos de anidramios precoz, esto es letal. O se puede optar por la finalización del embarazo o si sigue adelante con cuidados de confort neonatal. Hay que tener cuidado de evaluar la circunferencia abdominal si no piensa en un parto vaginal y importante el asesoramiento genético familiar porque esto es autosómico recesivo. Los casos con líquido amniótico normal, obviamente hay que hacer un manejo multidisciplinario con los distintos especialistas en neonatología, nefrología, etcétera, etcétera. Los riñones poliquísticos autosómicos dominantes son básicamente una patología del adulto, pero tiene formas de presentación prenatal. Una enfermedad relativamente común, pero que la vemos más en adultos, y tiene riñones grandes ecogénicos cuando tiene su forma de presentación fetal. La mayoría de los casos son heredados, es decir, que en general cuando aparecen estos riñones grandes ecogénicos en la etapa fetal, que no es la forma de presentación más habitual, no basta habitualmente con averiguar y hacer la genealogía o preguntarle a los padres antecedentes al respecto. Por ejemplo, estos casos donde se presentan en la ecografía, es referida por riñones ecogénicos y agrandados, se veía líquido normal, vejiga normal, el resto de anatomía normal, y obviamente cuando le preguntamos tanto la madre como el abuelo tenían poliquistosis renal. Como vimos, la mayoría de los casos son, 95% de los casos son heredados y hay muy pocos casos mutaciones de novo. Ahora bien, estos dos, tanto los riñones poliquísticos autosómicos recesivos como dominantes, están dentro de lo que hoy conocemos como ciliopatías renales. Tienen algunas características ecográficas disímiles, pero lo importante entender acá, estas son enfermedades claramente de base genética y que tienen eventualmente o tienen alto riesgo de recurrencia y es importante determinarlo para el asesoramiento familiar. Y decimos ciliopatías renales porque hoy en día hay muchas ciliopatías. Se trata de un grupo de trastornos asociados a una formación, una función normal de los cilios como consecuencia de mutaciones genéticas, y entre las manifestaciones hay muchas que son renales y son prenatales y saltan o se detectan a través de esa patología renal. Y dentro de estas patologías con expresión de ciliopatías con expresión renal, hay muchas, por supuesto está la poliquistosis renal autosómica dominante y la poliquistosis renal recesiva, pero después hay muchas otras y todas tienen mecanismos de herencia que potencialmente la familia está en alto riesgo. Y de aquí la importancia de la evaluación genética de toda esta patología quística renal y de las agenesias renales fetales. Así que le vamos a dedicar los últimos 2 minutos a los estudios genéticos. La etiología genética de todas estas patologías y cómo las podemos estudiar, bueno, pueden ser, como hemos visto, pueden ser anomalías cromosómicas, pueden ser síndromes de microdeleción o microduplicación, o pueden ser síndromes génicos, monogénicos. Ahora, no todos se estudian iguales. Las anomalías de cromosomas las estudiamos con el cariotipo, las anomalías de los síndromes de microdeleción, microduplicación con microarray, y las anomalías monogénicas ya sea con panel de genes, exoma, genoma, etc. Es decir, hoy en día, si necesitamos estudiar y podemos hacer, si tenemos todos los recursos, podemos hacer todo a la vez. Cuando hacemos un estudio genético, tomamos una muestra de vellosidades o del líquido amniótico, o lo hacemos en secuencia. Si el cariotipo es normal, hacemos un microarray, y si el array es normal, haríamos una secuenciación.
Y fíjense que para el caso de los riñones, de este grupo de patologías que aparecen como riñones hiperecogénicos, agrandados y multiquísticos, la causa genética no es menor. Fíjense, en esta serie, 5% de problemas de cromosoma, 27% de variantes patogénicas en el microarray o de problemas de síndromes génicos monogénicos. Y en otras series, depende si es aislado, el riñón patológico es aislado o no aislado, la tasa de problemas, ya sea en el cariotipo, en los microarrays o de genes, es muy significativa. Es decir, que hoy en día, cuando enfrentamos una patología renal de las que hemos hablado, el tema de llegar a un diagnóstico y poder evaluarlo genéticamente en algún momento es importante porque puede haber escondido mucha patología con alta tasa de recurrencia. Y esto es esencial para el manejo de la pareja y para el futuro reproductivo de esa pareja. Ahora, estamos en un ambiente en Latinoamérica donde los estudios genéticos a veces no son fáciles, a veces son casi imposibles y eventualmente tenemos acceso, por ejemplo, a cariotipo nada más. ¿Qué hacemos cuando no tenemos cariotipo? Porque los otros, hacer un array o hacer un exoma, en general son costos difíciles de afrontar. Muchos de los sistemas de salud no los tienen, no los cubren y es muchas veces inaccesible, por ejemplo, en la salud pública. En Argentina a veces está inaccesible o difícil de acceder el cariotipo en la salud pública. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos o solo cariotipo o no tenemos nada? Bueno, tenemos que tener en cuenta que si estamos frente a una patología renal asociada o aislada, pero sin diagnóstico y está terminado, porque cuando tenemos el diagnóstico claro puede ser, pero cuando estamos sin diagnóstico, la recomendación sería intentar por todos los medios arribar de alguna manera algún diagnóstico. Entonces, sugerimos siempre completar con, aparecido la patología quística renal, completar con una ecografía renal a los padres, porque eventualmente podemos tener la respuesta ahí. Y si el embarazo se interrumpe o nace y fallecen las anomalías letales, guardado de ADN, definitivamente asesorar para obtener una autopsia y después hacer toda la evaluación de la información que tenemos prenatal, de autopsia, de ecografía de los padres, con el equipo multidisciplinario, y a partir de toda la información tenida, eventualmente plantear la necesidad de un estudio genético dirigido. Reiteramos, muy importante tratar de obtener un diagnóstico etiológico. En resumen, las patologías quísticas renales tienen una alta tasa de detección prenatal. De hecho, se espera que uno pueda detectar prácticamente la totalidad de estas patologías. La anamnesis, la ecografía fetal detallada y la ecografía renal de ambos padres pueden orientar el diagnóstico. Y definitivamente siempre tener en cuenta el diagnóstico etiológico es crucial para el pronóstico y para el asesoramiento del embarazo y de la pareja. Y en las formas letales sin estudios genéticos recordar siempre autopsia y guardado de ADN para poder en una segunda instancia tratar de arribar al mismo. Bueno, muchísimas gracias.